Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, carrera de Trabajo Social. Desde la Cátedra de Práctica en Gestión de Conflictos se abordará la temática normativa vigente en el Ecuador, ley de mediación y arbitraje. Para empezar, en la Ley de Mediación y Arbitraje, en el artículo número 1, nos habla de la validez del sistema arbitral, en el cual el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, donde las partes involucradas se someten al proceso bajo mutuo acuerdo, dentro de las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras, donde busca que éstas sean resueltas ante los tribunales de arbitraje, en el cual estos son administrados o por árbitros independientemente a cómo se conforme para conocer el conflicto. Así también, en el artículo número 2 nos menciona sobre el arbitraje administrativo o independiente, en el cual se desarrolla con sujeción ante la ley y las normas y procedimiento que son expedidos por un centro de arbitraje, que es independiente cuando se realiza conforme a lo que se dictamine entre las partes y está regidas a esta ley. Para entenderlo mucho mejor, en el artículo nos dice que debemos tener muy en cuenta que existen dos tipos de arbitraje. El arbitraje administrativo. Este nos dice que se encarga de resolver los conflictos mediante las leyes y normas que se rigen acorde al centro de arbitraje. El arbitraje independiente. En este las partes deberán elegir y por ende proponer las condiciones para resolver el conflicto en el cual se tomen en cuenta las leyes del arbitraje. Y por último, el arbitraje de equidad o derecho. En el artículo número 3 nos dice que este arbitraje se lo considera como una solución factible a problemas que se generan en distintos ámbitos, ya sea familiar, laboral o social, en el que es consecuente y sabe identificar si el profesional, como es el caso de la trabajadora social, puede aplicar su aprendizaje de forma que las partes involucradas se beneficien y se tomen en cuenta las debidas normas y reglamentos establecidos. Pero, ¿quién está capacitado para acudir al arbitraje? En el artículo número 4 nos dice que pueden someterse al arbitraje regulado las personas naturales o jurídicas que tengan la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos que establece la misma. También tenemos que tomar en cuenta que las diferentes entidades conforman el sector público y pueden someterse al arbitraje y deben cumplir con los siguientes requisitos que establece la ley. 1. Se pacta un convenio arbitral con anterioridad al surgimiento de la controversia y en el caso de que se quiera firmar el convenio, una vez surgida la controversia, debe consultarse al Procurador General del Estado y el dictamen debe ser cumplido de manera obligatoria. 2. La relación jurídica se refiere al convenio que debe ser de carácter contractual. 3. El convenio arbitral debe incluirse conforme a la selección de los árbitros. 4. El convenio arbitral es importante ya que se da mediante una institución del sector público y éste renuncia a la jurisdicción que por ende deberá ser firmado por la persona que autoriza la contratación del árbitro y ésta está a nombre de dicha institución. Por otro lado está el convenio arbitral. ¿Pero qué es el convenio arbitral? En el artículo 5 nos dice que es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden a someterse al arbitraje y que todas las controversias o ciertas controversias que surjan o puedan surgir entre ellas de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, deberán constatarse por escrito y se refiere a un negocio jurídico, al que no se incorpore el convenio en su texto. Deberá constar en un documento que exprese el nombre de las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico al que se dirige. Para los demás casos, es decir, los convenios arbitrales están sobre las indemnizaciones civiles por delito. En cuanto a otras formas de someterse al arbitraje, el artículo 6 y 7 surgen como alternativas, es decir, el uso de varios documentos escritos que dejen constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje. Uno de ellos también nos menciona que cuando las partes hayan llegado a un mutuo acuerdo, sus controversias serán sometidas a otro arbitraje. En ese sentido, además, los jueces deberán inhibirse, es decir, privarse de conocer cualquier demanda. En este sentido, existen excepciones. ¿Es posible renunciar al arbitraje?
El artículo 8 nos menciona que las partes pueden, de mutuo acuerdo, renunciar por escrito al convenio arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso cualquiera de ellas pueden acudir con su reclamación al órgano judicial competente. En este sentido se manifiesta que sí, por medio de una renuncia escrita al convenio arbitral. Con respecto a las medidas cautelares, el artículo 9 nos menciona que los árbitros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materiales del proceso o para garantizar el resultado de este. Demanda arbitral. En ese sentido, la temática se encuentra plasmada desde el artículo 10 al artículo 15. En ella se establece la citación, la contestación y la modificación sobre la demanda arbitral en general. Árbitros y la constitución del tribunal, del artículo 16 al artículo 20. En este se manifiesta la designación y selección en base a la lista de árbitros. Asimismo, se da a conocer las inhabilidades y los reemplazos de los árbitros sobre el tribunal. Recusación de los árbitros. El artículo 21 nos menciona que son causas de recusación de los árbitros las previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. En cuanto a la audiencia de sustanciación, el artículo 22 nos menciona que, una vez constituido el tribunal, se fijará día y hora para la audiencia de sustanciación, en la que se posesionará el secretario designado. Además, se leerá el documento que contenga el convenio arbitral y el tribunal resolverá sobre su propia competencia. Diligencia para mejor proveer. El artículo 23 nos menciona que, si antes de la expedición del laudo el tribunal o las partes estiman que se necesitan otras pruebas o cualquier otra diligencia para el esclarecimiento de los hechos de oficio o a petición de parte, ésta podrá ordenar que se practiquen señalando día y hora. En cuanto a la audiencia en estrados, el artículo 24 menciona que, una vez practicadas las diligencias probatorias, el tribunal señalará día y hora para que las partes presenten sus alegatos en audiencia en estrados si es que lo solicitan. Duración del arbitraje. El artículo 25 nos menciona que, una vez practicada la audiencia de sustanciación y declarada la competencia del tribunal, éste tendrá el término máximo de 150 días para expedir el laudo. El artículo 26 nos menciona que el laudo y demás decisiones del tribunal se expedirán por mayoría de votos. Las resoluciones deberán firmarlas todos los árbitros. El que no estuviere conforme con la opinión de los demás anotará sus inconformidades a continuación de la resolución anterior y consignará su voto salvado, haciendo constar sus fundamentos. Del artículo 27 al artículo 30. Primero, firma de los árbitros. Artículo 27. Si uno de los miembros del tribunal se rehusare o estuviere inhabilitado para firmar el laudo o cualquier otra providencia o resolución, el secretario anotará este particular y firmarán los demás sin que esta circunstancia anule o vicie la resolución. En cuanto a la transacción ubicada en el artículo 28 nos menciona que, en el caso de que el arbitraje termine por la transacción, esta tendrá la misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral, debiendo constar por escrito y conforme al artículo 26 de esta ley. Conocimiento del laudo. Artículo 29. Las partes conocerán del laudo en audiencia. Para el efecto, el tribunal señalará día y hora en la cual se dará lectura del laudo y entregará copia a cada una de las partes. Inapelabilidad de los laudos. Artículo 30. Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo se ejecutorie en el término de 3 días después de que ha sido notificada a las partes. ¿Qué es el laudo? Según Benavides 2020, el laudo es la decisión emanada de los árbitros que pone término al proceso arbitral, resolviendo en forma definitiva la controversia que las partes sometieron a su conocimiento. Del artículo 31 al artículo 34, primero, nulidad de los laudos. Artículo 31. Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral. Segundo, ejecución del laudo. Artículo 32. Ejecutoriado el laudo, las partes deberán cumplirlo de inmediato. Tercero, rechazo de incidentes. Artículo 33. No podrán aceptarse en el curso del proceso incidentes que promuevan las partes. Cuarto, confidencialidad del proceso. Artículo 34. Las partes, sin perjuicio de los derechos de terceros,
podrán convenir en la confidencialidad del procedimiento arbitral. En este caso podrán entregarse copias de lo actuado solamente a las partes. Título 2. De la mediación. ¿Qué es la mediación? Según el Consejo de la Judicatura, la mediación es un procedimiento de solución de conflictos relacionados con diferentes temas por el cual las partes asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procuran construir un acuerdo voluntario. Proceso de la mediación. Según la Ley de Mediación y Arbitraje, artículo 45, la solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos, si fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto. Según la misma ley, el mediador, artículo 49, quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, abogado, asesor, apoderador o testigo de alguna de las partes. Título 3. De la mediación comunitaria. Según la Ley de Mediación y Arbitraje, artículo 58, se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Según la misma ley, artículo 59, las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus miembros aún con carácter gratuito de conformidad con las normas de la presente ley. Hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. Los acuerdos, soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación comunitario tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de mediación establecidos en esta ley. 2. Los centros de mediación podrán ofrecer servicios de capacitación para los mediadores comunitarios, considerando las peculiaridades socioeconómicas, culturales y antropológicas de las comunidades atendidas. Para finalizar, disposiciones generales y transitorias. Artículo 60 al artículo 64 establecidos en la Ley de Mediación y Arbitraje. Artículo 60. La presente ley, por su carácter de especial, prevalecerá sobre cualquier otra que se le opusiere. Artículo 62. Las normas de la presente ley se aplicarán inclusive a aquellos convenios arbitrales suscritos con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando el procedimiento arbitral no haya comenzado. Esperamos que este análisis de la Ley de Mediación y Arbitraje haya sido de tu interés. Gracias. Bibliografía.